¿cuántos cristianos Dios les habla en cuanto a su trato con su esposa, en cuanto a cómo manejan su vida privada, en cuanto a áreas, en cuanto familiares? Y hermano, y Dios les habla, pero hermanos queridos, pero siguen resistiendo, no quieren escuchar. Hermanos, es síntoma de un corazón duro. Dice la palabra de Dios en Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había un hombre que tenía seca una mano, y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hermanos, quiero que noten conmigo versículo 5. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Quiero, hermanos, darles una enseñanza que espero nos puede ayudar. Quiero hablar sobre lecciones de un corazón duro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Enseñé esta enseñanza a nuestra iglesia hace unas semanas y hermanos, y bueno, es una advertencia, ¿sí? Porque a través de los años, ya pastoreando nuestra iglesia ya por 36 años, y tengo más de 40 años pastoreando, he visto a buenos cristianos, hermanos, salirse de la voluntad de Dios, perder su pasión por las cosas de Dios por un corazón duro, ¿sí? Entonces quiero, hermanos, es una enseñanza de advertencia sobre el tema lecciones de un corazón duro. Padre, bendice tu palabra. Mi Dios, te doy gracias porque tu palabra es verdad. Pido que el Espíritu Santo pueda guiarme a aplicar esta verdad, Señor. Me des dirección para decir lo que debo decir. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. Marcos 3, estamos en Marcos 3. En un día de reposo, Cristo, como lo había hecho ya en otros tiempos, entró a una sinagoga y había un hombre que tiene una mano seca. Y los fariseos estaban mirando si en el día de reposo Cristo sanaría al hombre con la mano seca para formalmente acusarle ante las autoridades. Ellos sabían que Jesús tenía poder, hermanos. Aún lo acusaron después de que él, por el poder de Belzabú, hacía lo que hacía. Pero ellos saben que Jesús tenía poder. Y ellos estaban buscando ocasión para destruirlo, hermanos. Ahora, cuando Jesús vio a ese hombre allí en la sinagoga con esa mano seca, Jesús lo llamó y lo puso en medio y preguntó si era lícito hacer bien o hacer mal, salvar una vida o quitar una vida en el día de reposo. Y luego Jesús lo sanó. Porque, hermanos, los fariseos, los líderes religiosos, los rabinos, habían hecho el día de reposo, hermanos, una carga no intencionada por Dios, cuando Él dio el día de reposo para el pueblo de Israel. Y aún Jesús había enseñado que Dios prefiere misericordia que sacrificio. Sí. Ahora, pero fíjese lo que pasó, hermanos. Notemos, cuando Jesús dijo eso, Jesús lo sanó. Y note lo que dice versículo 5. Entonces, mirándoles alrededor, ¿qué dice? Con enojo. O sea, Jesús, hermanos,
se enojó por la dureza del corazón de ellos. Ahí la palabra enojo, la palabra orge, es un gran enojo. Hermanos, a Dios le hace enojar el corazón duro de gente. Sí. Pero también a la vez estaba entristecido. Se enojó con ellos, dice el versículo 5, dice, mirándolos alrededor con enojo, lo dice entristecido por la dureza de sus corazones. O sea, se enojó por su enojo, pero a la vez a Jesús le dio tristeza. Porque vemos a Jesús lleno de gracia y verdad. Ahora, Jesús se entristeció porque Jesús entendía las consecuencias, hermanos, de un corazón duro. Hermanos, ellos sabían que Jesús tenía poder para sanar. Ellos, hermanos, habían escuchado sus enseñanzas, habían visto sus milagros, pero no se querían convertir. Hermanos queridos, Jesús vio su soberbia, vio su incredulidad, vio que estaban endurecidos, los ojos estaban cegados, rehusaban creer que Él era el Cristo. Aún Jesucristo, hermanos, haciendo milagros, no querían creer. Hermanos, un corazón duro es un corazón insensible. Un corazón que no responde, un corazón que no se mueve, un corazón que no se humilla, un corazón que no se quebranta, un corazón que no se arrepiente, un corazón lleno de incredulidad. Y hermanos, quisiera que ahora viéramos bíblicamente algunos síntomas de un corazón duro, porque fíjense, hermanos, Jesucristo, pero vamos aquí a la palabra. Mire por Marcos capítulo 13. No, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Porque aún Jesús a sus discípulos los reprendió por dureza de corazón. Fíjense, hermanos, y quiero que veamos bíblicamente algunos síntomas de alguien que tiene un corazón duro, hermanos. Mira conmigo Marcos, por capítulo 8. Anote por conmigo. Allí, hermanos, desde el versículo 14, habían olvidado de traer pan, hablando de los discípulos, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis, aunque dice, tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no recordáis. Hermanos, Jesús acababa de hacer el milagro de dar de comer a 5,000 personas. Pero Jesús no se refería en sí al pan, se refería, hermanos, a la levadura de la hipocresía, a la levadura de la falsa doctrina. Pero los discípulos no entendieron. ¿Saben, hermanos? Un síntoma, hermanos, de un corazón duro, espiritualmente no tienes entendimiento. Sí. Espiritualmente eres cegado. Cegado, hermanos, a veces, quiero que me escuche, por religiosidad. Y créeme que en iglesias bautistas hay veces hay religiosidad que nos ciega, hermanos, a tener entendimiento espiritual. Y esa ceguera, hermanos, endurece. ¿Me está escuchando, hermano querido? Sí. Y hermanos, y así los fariseos estaban cegados por su religiosidad. Pero veamos otro síntoma. Vamos a la Biblia, hermanos. Mire conmigo Salmos 81. Salmos 81. Y hermanos, y todos nosotros necesitamos cuidarnos, hermanos, de cuidar nuestro corazón, hermanos queridos, que sea un corazón siempre sensible, un corazón de carne, no un corazón de piedra, hermanos. Mira conmigo Salmos 81:10. Dice aquí, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, y Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, ¿qué dice, hermanos?
a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Vemos aquí, hermanos, otro síntoma, hermanos, de un corazón duro. Resiste a Dios, resiste la voz de Dios. Hermano, ¿y cuántos cristianos Dios les habla en cuanto a su trato con su esposa, en cuanto a cómo manejan su vida privada, en cuanto a áreas, en cuanto familiares? Y hermano, y Dios les habla, pero hermanos queridos, pero siguen resistiendo, no quieren escuchar. Hermanos, es síntoma de un corazón duro. Fíjense conmigo, hermanos, allí en el libro de Hebreos, capítulo 3. Hermanos queridos, y créeme, hermanos, que a través de los años he visto a muchas familias lastimadas por un papá, por un esposo que no quiere ceder, no quiere hacer cambios en su mal carácter, no quiere hacer cambios en cuanto a su trato, no quiere hacer cambios en cuanto a su ¿cómo diré? A su servicio, no sirven, no ganan almas. ¿Está conmigo, hermanos? Y Dios les ha hablado, pero siguen obstinados. Es síntoma de un corazón duro. Mire conmigo, ¿está conmigo, hermanos? Mira Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3. Dice versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, que dice, oí su voz, que dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, el día de la tentación en el desierto, haciendo alusión a cuando Israel se endureció su corazón en cuanto a cuando querían agua y bueno, etcétera. Pero queridos hermanos, cuando uno cierra su oído a la voz del Espíritu Santo, es un síntoma de un corazón duro. Y hermanos, y tristemente, hermanos, abundan personas en nuestras iglesias, varones, jóvenes, a quien Dios les está llamando a dar su vida, a servirle, pero resisten la voz del Espíritu Santo. ¿Sabes tú qué es síntoma, hermanos, de dureza de corazón? Resistir la voz de Dios, resistir la voz del Espíritu Santo, resistir la palabra de Dios, aunque en otras cosas religiosamente te crees bien, porque asiste a la iglesia, porque das un diezmo, pero en otras áreas de tu vida tienes un corazón duro y no cambias cuando Dios te ha mostrado que necesitas cambiar esa área de tu vida. Es un síntoma de un corazón duro. Pero fíjese, por favor, Hebreos 3. Hebreos 3, por favor. Versículo 12. Estamos viendo bíblicamente lecciones de un corazón duro. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué dice? Se endurezca por el qué. Hermanos, el persistir en pecar endurece el corazón. Es alarmante, hermanos, cuántos hombres, aún cristianos, porque hay estadísticas, que tienen problema con pornografía. Sí. Sí. Y hermanos, y esa práctica, sea pornografía o sea otro pecado, el pecado siempre endurece el corazón. Ve acá enfrente, hay muchos varones que batallan con ira, son iracundos. Y esa ira, esa pérdida de tu espíritu, esa ira, hermanos, cómo lastima a tu familia y tienen un corazón duro por causa de esa ira. Y iba a enseñar sobre eso el día de hoy, pero Dios no me cambió mi mente, porque muchas familias sufren por un padre,
un esposo iracundo. Y en lugar de hacer cambio, en lugar de ver cómo está lastimando tu familia, su corazón se permanece duro porque ese pecado ha endurecido su corazón. Mire, por favor, conmigo Romanos 2. Estamos viendo, hermanos, lecciones bíblicas de un corazón duro. Mire, por favor, Romanos 2. Romanos 2 dice ahí, hermanos, en el versículo 4, y aquí está hablando, hermanos, de gente que rehúsa la salvación, pero aquí vemos una verdad que es una verdad importante. Romanos 2:4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, cuando alguien rehúsa arrepentirse, aquí está hablando, hermanos, en cuanto a no se arrepienten de su incredulidad, ¿ok, hermanos? Pero el corazón duro dice, por tu derecho corazón no arrepentido. Hermanos, yo quiero un corazón que rápidamente cuando Dios me habla, me quebranto y me arrepiento. Yo no quiero un corazón duro, hermanos. Hermanos, y por eso, como dije al principio, hay que cuidar nuestro corazón, que sea un corazón que fácilmente se mueve cuando Dios le habla, cuando aún Dios usa a tus hijos para hablarte, Dios usa a tu esposa para hablarte, Dios usa a tu pastor para hablarte, Dios usa circunstancias o represiones de la vida para hablarte. No endurezcas tu corazón, hermano querido. El no arrepentirte es síntoma de un corazón duro. Pero sigamos adelante, hermano. Mire conmigo el libro de Deuteronomio, favor. El capítulo 15. Otro síntoma de un corazón duro. Note conmigo el libro de Deuteronomio, capítulo 15. Aquí hablando de leyes civiles que gobernaban el pueblo, pero aquí hay una verdad muy importante. Mire, Deuteronomio 15:7, cuando haya en medio de ti menesteroso o alguien pobre, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, que dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Hermanos, quiero que me escuches. La falta de compasión por la necesidad de otros es un síntoma de un corazón duro. Dije, la falta de compasión por la necesidad de otros es un síntoma de dureza de corazón. Y esa es la razón, hermanos, que muchos cristianos simplemente no ganan almas, no dan folletos. ¿Por qué? Tienen un corazón duro. Hermanos, lo ves mucho más en México, en los países nuestros latinoamericanos, de gente menesterosa, gente pobre, gente que verdaderamente tiene necesidad. Y mucha gente, hermanos, su corazón se acostumbra y se endurece y no ayudan. Yo sé que no podemos ayudar a todo el mundo, pero nosotros, hermanos, como cristianos, debemos tener un corazón que fácilmente se mueve al ver la necesidad de otros. Dice la palabra de Dios, Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El corazón que se conmueve, hermanos, a ver la necesidad, hermanos. Un corazón de carne, un corazón que Dios puede usar para que ayudes y seas de bendición a su obra. La razón que somos codos, sí, con la obra de Dios es porque tenemos un corazón duro. ¿Están conmigo, hermanos, o no están conmigo? Mire conmigo, hermanos, mire Proverbios 28. Estamos viendo lecciones bíblicas de un corazón duro. Proverbios, el capítulo 28, por favor.
Note, por favor, el versículo 14. Esto lo aprendí recientemente. Ahí está en la Biblia, pero no lo había relacionado. Mire, Proverbios 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, siempre lo reconoce en sus caminos, siempre está consciente de su necesidad de Dios, siempre está consciente de la presencia de Dios en su vida. Es lo que es temer a Dios, hermanos. Mas el que endurece su corazón, que dice, caerá en el mal. La razón que no vives con el temor de Dios es porque tienes un corazón duro. El temor a Dios no es simplemente tenerle miedo. No, es que estás consciente que le vas a dar cuentas. Estás consciente cada momento de tu necesidad de Él. Tienes que tenerlo. Lo reconoces en tus pensamientos. Lo reconoces en tus decisiones. Lo reconoces en tu hablar. Reconoces al Señor en todas las áreas de tu vida. Hermanos, es vivir así. Vivir con el temor de Dios. Pero la falta de temor a Dios es un síntoma de un corazón duro. Mire conmigo, Efesios capítulo 4, otro síntoma de un corazón duro. Efesios 4, favor, versículo, aquí está describiendo, hermanos, hablando, versículo 17, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, hablando de gente que no conoce a Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Fíjese lo que dice, por la ignorancia que en ellos hay, que dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, así no vive el cristiano. Pero note, hermanos, que el pecado te hace insensible, lo cual te lleva a dureza de corazón. Y tristemente, hermanos, y vuelvo a recalcar, hay cristianos que por la práctica de ciertos pecados se han hecho insensibles aún a la convicción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está contristado, está apagado, y esa insensibilidad al pecado endurece el corazón. Y es otro síntoma de dureza de corazón, insensibilidad al pecado. ¿Están conmigo, hermanos? Fíjese otro pasaje, Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. Mire, versículo 14 finalmente. Marcos 16, 14 finalmente. Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su ¿qué? Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermanos, incredulidad es otro síntoma de dureza de corazón. Quiero preguntarte, ¿habrá aquí cristianos que son incrédulos, por eso no vives por fe, por eso no diezmas? ¿No tienes fe? Y eso es síntoma de dureza de corazón. Ahora, hermanos, recordemos, mire Marcos 3 otra vez. Recordemos que Jesucristo, al verlos, dice allí, hermanos, en el versículo 5, Marcos 3, 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido. O sea, Jesús se molestó. Y ahora el enojo de Dios es santo. Amén. Siempre es justo. Dije, siempre es justo. Pero no solamente se enojó, pero se entristeció. ¿Por qué, hermanos? Escuche bien.
por las consecuencias. Él era el Mesías, era el Cristo. Había hecho milagros, echaba fuera demonios, sanaba a enfermos, sanó a este hombre con la mano seca, pero ellos cegados por su religiosidad, cegados por la dureza de su corazón, no querían creer. Y Jesús sabía las consecuencias de esa incredulidad y dureza de corazón. Miren conmigo, hermanos, quiero que veamos ahora algunas consecuencias de tener un corazón duro, de no cuidar tu corazón. Miren conmigo Mateo 13. Y hermanos, esto es algo que a través de los años, quiero que me escuchen, yo me he preguntado, ¿por qué no cambia esta persona? Años en iglesia, años escuchando la palabra y siguen igual, siguen con la misma infidelidad, siguen con la misma apatía, siguen sin involucrarse, siguen lastimando sus familias, siguen siendo iracundos, siguen siendo mal carácter, siguen siendo inconstantes. ¿Por qué no cambian? Mire Mateo 13. Mateo 13. Dice desde versículo 14, de manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo sea ¿qué? Se ha endurecido. Esa palabra lo que quiere decir, se ha hecho duro, se ha llenado de grasa. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Otra vez, la ceguera espiritual, la falta de discernimiento espiritual es síntoma de dureza de corazón, para que con los ojos, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Y qué dice? Y se conviertan y yo los sane. Hermano, cuando alguien tiene un corazón duro, hermanos, son personas que nunca se convierten. Siguen siendo igual. No cambian. Hermanos míos, yo no quiero ser el mismo de ayer. No quiero ser el mismo del año pasado. Quiero seguir creciendo en su conocimiento. Quiero ser más como Cristo. Quiero amar más. Quiero ser más lleno del Espíritu Santo. Quiero más poder de Dios en mi vida. Quiero ser más usado por Dios. Quiero que Él me siga cambiando. Pero la razón que dejas de cambiar es por la condición de tu corazón. Por eso no cambias. Porque en verdad tienes su corazón duro. Por eso la rebeldía, la rebeldía es otro síntoma del corazón duro. Pero fíjese algo, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Y fíjese, algo que a mí me asusta. Mire Juan 12. Juan 12, por favor. Y por eso Jesús, al verlos, Él se entristeció al ver la dureza de su corazón. Mire, por favor, Juan 12, por favor, desde el versículo 36. Jesús dijo: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Él era la luz. Les digo, crean en la luz para que ustedes sean hijos de luz, para que sean hijos de Dios, para que sean salvos. Versículos 36 continúa. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar, fíjese, ¿están conmigo, hermanos? Es que algunos se me están durmiendo, los estoy despertando. Pero bueno, nota el versículo 37. Pero a pesar de que he hecho tantas señales, delante de ellos, ¿qué dice? No creían en Él. ¿Pero por qué no creen en Él? Por su dureza. Mire, versículo 38. Para que se cumpliese otra vez la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero por esto no podían, ¿qué dice? Creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. ¿Y qué dice? ¿Quién endureció su corazón? Dios. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierten y los sanen. ¿Te recuerdas Faraón? Dijo Moisés: deja ir a mi pueblo, dijo Jehová,
para que me sirva. Y dijo Faraón, ¿quién es Dios para que yo dijera pueblo? Y enderezó su corazón. Pero después lees que Dios endureció su corazón. Primero Él se endureció. Y después Dios lo endureció. ¿Sabes qué, hermano? Fíjense aquí. Cuando tu corazón se endurece y eres duro de corazón, llega el punto que ya Dios ya no te va a cambiar. Y Dios mismo endurece tu corazón. Wow. Es algo que me impacta. A través de los años he visto eso. Mire, Proverbios 29, por favor, versículo 1. Ese es el peligro, hermanos, de no cuidar tu corazón, de escuchar que Dios te hable y sigues igual y no cambias y no te humillas, hermanos, y tu corazón se empieza a endurecer. Y puede ser que un día Dios dice hasta aquí y Dios mismo endurece tu corazón. Es lo que pasó con Israel. ¿Sí? Mire, Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Ese es otro término para hablar de dureza de corazón. O un corazón incircunciso también en el Antiguo Testamento es sinónimo a un corazón duro. El hombre que arrepentido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no obra para el qué. Sí. Quebranto, destrucción sin remedio. Yo lo he visto, hermanos, hombres, matrimonios que tienen reprensiones, le está yendo mal y no quieren cambiar su actitud, no quieren cambiar su manera de ser y luego viene más y más reprensiones y más problemas al punto que ese matrimonio se divorcian. Ya en la vida de los hijos, en la vida de ellos, ya no hay remedio. Ya no hay remedio. ¿Por qué? Por dureza de corazón. Quebranto sin remedio. Ahora, hermanos, termino con esto, pero no cierro sus Biblias. Mira conmigo el libro de Ezequiel, capítulo 11. Solo Dios, hermanos, puede darte otro corazón. Y fíjese, Ezequiel, capítulo 11, por favor, desde el versículo 17, sígame. Ezequiel 11, 17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos. Aquí es hablando de la futura restauración y salvación de Israel. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y daré la tierra de Israel, y os daré tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré
un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dios dice a este pueblo un día les voy a dar un corazón nuevo. Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Pero ¿qué dice ahí la Biblia? Dice, volverán y quitarán de ella todas sus idolatrías. Hermanos, quiero que me escuches, cuando tú estás dispuesto a que Dios te cambie, estás dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios te pida, hermanos, y de quitar de tu vida, aquí habla de la idolatría de Israel, pero de quitar tu vida aquello que te ha endurecido, aquello que te ha apartado, aquello que te ha minado tu relación con Dios, aquello que está estorbando que Dios obra en tu vida, y tú estás dispuesto, hermanos, a quitarlo de tu vida, te arrepientes, ahora ya tu afecto no es tu pecado, tu afecto es agradar a Dios. Ahora tu pasión no es tu placer, ahora tu pasión es Dios y lo deseas y lo adoras. Hermano, Dios cambia ese corazón de piedra y te da un corazón de carne, un corazón que responde, un corazón que se quebranta fácilmente, un corazón que fácilmente se humilla, un corazón que está dispuesto a ser moldeado, a que Dios lo cambie, a que Dios lo moldee, un corazón dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pida. Hermanos, es la clase de corazón que yo quiero tener, ese corazón que Dios puede hacer conmigo como Él quiera hacer. Me habla, respondo, me reprende, me arrepiento, me llama, respondo, me muestra y hago lo que Él me dice. Hermanos, es la clase de varón que todos aquí debemos ser, un corazón de carne. Sí. Mire, Ezequiel 18. Dice versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos, que dice, un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Allí en el Salmo 51, vaya rápidamente, hermanos, Salmo 51, David, después con su pecado, con Betsabé, y vemos, hermanos, ese hombre, y es algo, parece una incongruencia, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, engañado por el pecado, hermanos, se endurece, aún a orillas, de una manera cruel y vil, villano, lo manda a que lo maten los amonitas. Su corazón se endureció, hermanos, por el engaño del pecado. Por eso David, en ese salmo de confesión, le dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y alegría y se recrean los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, crea en mí. La palabra ahí crea, la palabra avara, la palabra que se usa en Génesis 1:1 y Dios crió, Dios de nada, hermanos, Él crió este universo con su palabra, pero está diciendo, crea Dios en mí, oh Dios, un corazón limpio. Solo Dios puede cambiar tu corazón. Sí, créame un corazón limpio, Señor, hazlo tú, Señor. Pero cuando lo hace Dios, cuando yo me humillo, cuando yo me quebranto, cuando yo me arrepiento, sí. Y Dios cambia tu corazón. Yo no lo puedo cambiar, Él lo cambia. Un pasaje más y terminamos, ya se me fue el tiempo. Salmo 139, termino con esto. En este salmo, el salmista
habla de la omnipresencia de Dios. Dijo, no puedo irme a ningún lugar, me voy al Seol, ahí está Dios. Y luego habla de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce. Dios conoce todo. Él es omnipresente, está en todos lugares a la misma vez. No puedo esconderme de Él. Y también Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Es lo que este salmo enseña. Y mire cómo termina el salmista, versículo 23. Examíname, oh Dios. Como tú eres omnipresente y tú eres omnisciente, tú Dios, que lo sabes todo, que lo ves todo, tú examina mi corazón. La palabra examinar habla de un profundo examen. Sí. Es como el doctor escucha tu corazón ¿cómo se dice eso? Pero bueno, y escucha algo que no le gusta y te manda a hacer un ecocardiograma para ya ver cómo el corazón está trabajando. Es una examinación más profunda. Dice, examíname, oh Dios, y lo dice, y conoce mi corazón, y la palabra pruébame es, Señor, dame una evaluación. Primero examina profundamente, ve lo que yo no puedo ver, y lo evalúame. Dame, por favor, la receta. Dame, por favor, lo que tú ves que yo necesito cambiar. Hermano querido, termino con esto. ¿Cuántos aquí estamos dispuestos a decir, Señor, examíname y ve si hay dureza en mi corazón? Ya no te mueves como antes. Ya no. Ya te has acostumbrado a Dios, a su palabra. Te has acostumbrado a la condición del mundo y no te mueve nada. Examíname, oh Dios. Haz un examen profundo y evalúame para que yo pueda cambiar. Padre, bendice tu palabra.